Hola, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Déjenme contestarle a su compañero que me escribió. Listo. Bueno, vamos a empezar. Respecto a la clase anterior, por favor, alguien para ir llenando su porcentaje de participaciones. Hay 1, 2, 3, 4, 5 alumnos que son quienes han llenado todo su porcentaje, pero recuerden que incluso cuando superan esta marca, ustedes, todas las participaciones extras a las 5 que son básicas, cada una de las que serían a partir de la sexta es una décima extra para ustedes. Entonces, pues les conviene continuar aumentando este rubro. Para lo cual, por favor, coméntenme de la clase anterior cuál es el formato general de un oficio. ¿Sí me escuchan? Sería más bien las partes de un oficio o el formato general, porque quiero entender qué son las partes del oficio, más bien. Sí, un formato general es justamente eso, las partes generales que llevan todos los oficios. ¿Sí? Entonces, ¿alguien? Pues es el que lleva el logotipo, nombre de la institución, a quién va dirigido el oficio, que bueno, sería remitente, receptor, motivo o cuerpo del escrito y lugar y fecha del, más bien sería lugar y fecha donde se realiza el escrito y hacia dónde se envía el escrito. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere complementar la idea que dijo su compañero? Firmas. Número de oficio. Perdón. Muy bien, firmas. No únicamente son los nombres de la persona que envía el oficio, también debe llevar las firmas, ¿no? Y en su caso también debe llevar el cargo de la persona que emite el oficio. ¿El número ¿Sí? de folio o el número de oficio, profesora? También es algo que puede llevar, ¿sí? No es como tal parte del formato general, pero sí puede ser incluido. ¿Qué más? Ok. Profesora, ¿Sí? profesora, yo siento que bueno, como comentario, faltó agregar que hay oficios oficiales y hay oficios que no tienen validez oficial. Entonces, dentro de los oficiales, pues sí debe de llevar el número de oficio, o un número de seguimiento y un sello por parte de una institución, en caso de que sea oficial. En el caso de que no sea oficial, pues puede nada más llevar nombre y firma. Claro. Esto también lo comentábamos la clase anterior, dependiendo de la institución y de el tipo de información que se maneja en el oficio, pues va a ir variando algunas características. ¿Algo más? ¿No? Bueno, vámonos ahora con dictamen. ¿Alguna idea que les haya generado la clase anterior sobre esto? ¿Con qué comenzamos? Realmente fue una clase introductoria nada más, pero derivado de esto, ¿qué idea o qué noción les pudo generar? Aunque es la opinión que se da de algo, o sea, donde se explica una conclusión, se podría decir, o también podría ser pues, un, ¿cómo se dice? Un formato donde podría ser, se me fue la idea. Vas bien,
compañera, nada más aterriza un poquito más la idea. Para no decir formato y no decir solo una opinión que alguien emite, estamos hablando en específico de un dictamen pericial. Claro que si tú buscas de definición, pues puede realmente ser tan amplio que incluye varias cosas, pero si nos especificamos a lo que es un dictamen pericial, ¿cómo podrías definirlo? ¿Qué es la opinión que se da sobre alguna cosa o un hecho ocurrido? Bueno, más o menos. Nos faltan ahí algunas palabras claves. ¿Alguien quisiera complementar la idea? De todas Pues formas, ya te registré tu participación, ¿va? es como comenta la compañera, es un hecho o acontecimiento el cual vamos a registrar obviamente en un lugar de los hechos. Yo ¿Solo creo en que un lugar de hechos? puede ser en un lugar de hechos y en el caso de, por ejemplo, una contraparte, pues puede ser también, no sé, tengo la idea, pero no sé cómo explicarlo, pero puede ser en un Por lugar de eso. hechos o en el caso de la contraparte, pues puede ser, bueno, no tiene que ser en el lugar de los hechos, porque, por ejemplo, si es en el caso de un homicidio, a veces no tienen que ir directamente al lugar de los hechos, nada más con la cuestión de las balas, por ejemplo. En el caso científico, pues no tienen que ir al lugar de los hechos porque la bala pues ya se levantó, a lo mejor la comparación de las balas, la comparación de sangre, entonces no necesariamente en el lugar de los hechos. Muy Yo tengo bien. otro concepto. Entonces, sí, ahorita. Entonces, si nosotros buscamos una definición de lo que es dictamen, hay que tratar de evitar esas palabras que son demasiado específicas. Si nosotros decimos es la opinión que se genera de un lugar de los hechos, estamos dejando fuera los lugares de hallazgo. Entonces, hay que utilizar, por ejemplo, lugar de intervención. Y si nada más utilizamos el término lugar, estamos dejando fuera todos los dictámenes que se elaboran por parte de los diferentes laboratorios que hay, por ejemplo, en alguna institución. ¿Sale? Bien lo decía Adrián, puede ser el laboratorio de balística, puede ser de identificación, puede ser de dactiloscopía, química, biología, microscopía, etcétera. ¿Sale? Entonces hay que evitar, por ejemplo, el uso de estos términos que podrían ser demasiado específicos y dejarían, por lo tanto, por fuera muchos dictámenes que obviamente también son dictámenes, pero como no llevan esta parte de campo en el lugar de hechos, por ejemplo, pues no quedarían incluidos, ¿sale? A ver, ahora sí. El dictamen pericial es un documento mediante el cual una persona con conocimientos especiales en cierta técnica o profesión emite su opinión para que ésta pueda llegar al juez y pueda ilustrarlo respecto de cómo sucedieron los hechos o de la opinión de la materia en específica sobre la cual está peritando, y prácticamente eso su utilidad, ilustrar al juez para que se pueda valorar desde una manera científica el hecho. Ok, muy bien. Aquí ya tenemos algunas palabras complementarias que nos van ayudando a formar la definición. Aquí mencionó su compañera una palabra clave que es documento, ¿va? Si nosotros lo dejamos a opinión, si yo ahorita les doy mi opinión sobre algo en particular, podríamos pensar que estoy haciendo un dictamen, pero pues no es así. Entonces debe llevar la palabra que realmente define este tipo de trabajos, que es documento, ¿no? Bueno, entonces bajo esta definición, ya que tienen generalizada de esta, ¿qué características debe llevar? Yo sé que no hemos visto las partes, aunque algunos de ustedes ya conocen bien por las clases, otros por experiencia profesional, pero de respecto a lo que comentamos en la sesión anterior, ¿cuáles serían las partes importantes o características importantes que debe llevar? El membrete, Ajá, el sello de dependencia, ajá, lugar y fecha, el número de oficio, a quién va dirigido, puede ser. Bueno, sí, cuando se tiene a quién va dirigido, se conoce. Eh, Asunto, el número,
¿cómo se llama? Ay, la clave que nos dio, ay, no recuerdo El el número de nombre. carpeta de investigación, ¿no? Ándale. Ujú, muy El bien. folio, ¿qué más? El número de dictamen igual, creo que va. Alexis, te falta una participación para complementar todas tus Ah, bueno, participaciones. pues Entonces, creo que... si quieres, esta ya te la conté, pero Ok, aparte de esta te falta otra, para que en el resto de la clase te muestres un poco más activo para que llenes tu porcentaje, ¿va? sí, probado. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a mostrar una serie de dictámenes que son de diferentes peritos y de diferentes áreas. Lo interesante de esto es que el ejercicio para la clase de hoy lo que van a hacer es anotar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias en cada uno de los formatos. Como les decía, realmente cuando nosotros egresamos y muchas de las puertas laborales están cerradas, en muchos de los trabajos periciales se exige cierto tiempo de experiencia, por ejemplo. Entonces es algo que nosotros pues no tenemos evidentemente porque acabamos de egresar, pero nunca sabemos porque tuvimos un comportamiento excelente, un desempeño excelente, por ejemplo, en servicio social o en prácticas profesionales, se nos dé la oportunidad de laborar en alguna institución. Muchas de las veces pues no es justamente el área que nosotros queríamos, ¿no? Pero si se nos ofrece esa oportunidad, la debemos de aceptar conscientes de que hay diferencias en los trabajos de dictamen pericial. Y eso es lo importante, eso es lo que quiero que les quede claro, porque bueno, nuestra carrera es criminalística, pero en muchas de las áreas que se manejan incluso dentro de la criminalística, pues es muy importante que nosotros sepamos cuál es la estructura del dictamen, ¿sale? Entonces, para lo cual les voy a mostrar, como les decía, varios dictámenes que tienen diferente área. Ustedes el ejercicio que van a ir haciendo es anotar las diferencias y las similitudes en cada uno de estos dictámenes, incluso son de diferentes peritos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que hagan además de ir notando las diferencias? Obviamente también las similitudes, pero además de eso, que ustedes vayan casándose o vayan absorbiendo aquellos puntos que a ustedes les parecen correctos, que a ustedes les agradan, para que vayan ustedes formando, esquematizando su propio modo de trabajo. Hay cosas que no podemos omitir, que son parte esencial del dictamen, que deben llevar forzosamente, pero de eso, por ejemplo, al tipo de letra, al tamaño de letra, es algo que ustedes deben ir ya formando para ir esquematizando su propia forma de trabajo, ¿sale? Entonces esto también es algo importante, porque finalmente, por la experiencia que ustedes tengan, ya sea mucha o poca, siempre podemos continuar aprendiendo o podemos incluso aprender de cosas que no queremos hacer, ¿sale? Entonces, bueno, ese sería el ejercicio. ¿Tienen duda de lo que tienen que hacer hoy? No. ¿No? No. Sacan las partes del dictamen, si es que no las tuvieran claras, por ejemplo, ahorita, sacan las partes que va llevando el dictamen, las diferencias, las semejanzas, y vayan ustedes esquematizando su propio formato de trabajo. Bueno, entonces les voy a compartir. Ay, déjenme ir a conectar mi computadora.
Hola chicos, volví. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ah, perfecto. Lo siento, ya les escribí en el grupo qué fue lo que sucedió. Bueno, entonces, vamos a continuar. Les voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo el dictamen. El primer dictamen que les voy a presentar es un dictamen en criminalística. Por cuestión de seguridad, borré algunas de las fotografías en donde podía verse el rostro y señas particulares de la víctima. Es un atropellamiento, entonces eliminé este tipo de fotografías pues para que no hubiera ningún problema, al igual que algunos fragmentos del dictamen en donde vienen nombres, direcciones o carpetas incluso, ¿no? Entonces, si ustedes ven que faltan algunos datos, pues es precisamente por eso. Si ustedes van teniendo algún tipo de opinión o comentario, pueden ir participando. Claro que les recuerdo, son dictámenes de diferentes peritos, entonces, pues bueno, para que consideren eso. ¿Entendida la actividad? ¿Sí? Bueno, Sí. perfecto. Entonces vamos. Ustedes me dicen cuando ya vean la página de Word. ¿Ya la ven? No. Ya, profesora. Perfecto. Ya. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Qué nos falta en la parte superior? ¿Algún Oficio. logotipo o no sé, algún ¿cómo se le podría decir? Su marca, bueno, no marca, sino su escudo de alguna dependencia que se le pudiera dar el formato al que estamos remitiendo o nos están enviando. Efectivamente, ¿sale? Ok, abajo entonces en la parte superior derecha tenemos los datos específicos del dictamen. Ustedes van a ver que tiene aquí la parte de averiguación previa, porque son dictámenes, obviamente, anteriores. Entonces tengo aquí la averiguación previa, el llamado y el asunto se emite dictamen. En esta parte ustedes pueden especificar sobre qué área se está emitiendo el dictamen. O también van a ver ustedes dictámenes en donde únicamente se pone esto, ¿no? Que se emite dictamen. En la parte inferior a esta, es decir, la parte izquierda, vamos a encontrar los datos de a quién se dirige nuestro dictamen. En este caso, pues, el nombre, pues les digo, no lo agregué, pero ponemos abajo del nombre, tal cual lo veíamos en los oficios, ponemos el cargo que tiene, ¿no? Pues generalmente es el Ministerio Público. Tenemos aquí después la parte de la presentación del perito que emite el dictamen. Aquí ustedes van a ver también otra variante. Puede ser que en esta presentación ustedes vean que el perito agrega cédula profesional, incluso pueden ver que agrega escuelas en donde ha egresado el perito. Hay otros que ponen esta parte un poco más sencilla, únicamente resaltando el cargo sobre el cual van a elaborar su dictamen. En este caso es una perito en criminalística de campo, aquí ya nos dice los datos de la institución y designada para intervenir dentro de la averiguación previa citada al rubro y en respuesta a su oficio número. Este número de oficio es aquel oficio mediante el cual el Ministerio Público solicita el trabajo pericial en particular y agregamos nada más la fecha de dicho oficio para continuar
con emite usted el siguiente dictamen. Posteriormente, ya conforme lo vayan practicando, se van a ir acostumbrando a este tipo de formalismos. Esta cuestión de la palabra dictamen también es una variante que he visto mucho en diferentes dictámenes. Hay peritos que ponen esta palabra muy grande, ocupando todo el espacio. Hay quienes lo ponen de forma más discreta, hay quienes le ponen todo un marco a la palabra dictamen. Esto depende mucho de su forma de trabajo. Viene entonces el planteamiento del problema. El planteamiento del problema viene entre comillas en este dictamen porque es textual, tal cual a nosotros se nos solicitó en el oficio. ¿Sí? Entonces, el planteamiento del problema debe venir en realidad también redactado, que nosotros pues lo transcribimos tal cual en nuestro dictamen. Como les mencionaba en la clase anterior, como ejemplo, a mí me tocó pues inaugurar prácticamente la funcionalidad de un laboratorio, que en la dependencia en donde estuve laborando, pues era el microscopio electrónico. Después de recibir las capacitaciones y demás, pues me tocó prácticamente inaugurar el área. Entonces, el planteamiento del problema en ese momento, los ministerios públicos realmente no lo tenían claro. Sabían que estaba el equipo y que podía hacer maravillas, pero realmente no sabían qué maravillas o qué información podría proporcionarles. Muchas veces, por ejemplo, lo más común en este tipo de laboratorios es identificar restos de partículas, o más bien partículas que resultan del disparo de un arma de fuego. Pero no es lo mismo que nosotros digamos partículas a que digamos restos de pólvora. Y esto era algo muy común. El Ministerio Público generalmente me pedía que identificara la presencia de pólvora, pero ese realmente no era el trabajo o no era el estudio que podía hacer el microscopio. Si nosotros cambiamos la palabra pólvora por la palabra partículas, el sentido cambia completamente y entonces puedo ser, más bien el equipo se convierte en algo que verdaderamente puede efectuar ese análisis. Entonces, el planteamiento del problema, como les decía, es muy importante. Incluso me tocó prácticamente redactar el planteamiento para que el Ministerio Público supiera exactamente qué es lo que podía pedirme. Si me pide algo que yo no puedo hacer, pues evidentemente no voy a poder realizar el dictamen que me está solicitando. Entonces, como les digo, va tal cual se nos solicita en el oficio. Posteriormente viene el material utilizado. Aquí es muy importante que si ustedes utilizan cámaras, equipos, microscopios u otro tipo de instrumentos, nosotros agreguemos marca y agreguemos modelo. No debe olvidarse jamás ninguno de los materiales, por muy simples o sencillos que se consideren, por ejemplo, guantes. Si nosotros no agregamos guantes en el material utilizado, pues prácticamente todo el procedimiento que nosotros llevamos a cabo podría entrar en duda, porque no estamos utilizando el equipo de protección adecuada. Posteriormente viene la técnica empleada. Como estamos hablando de un dictamen en criminalística de campo, pues la técnica empleada es alguna de las técnicas o metodologías para la búsqueda de indicios, ¿no? ¿Se acuerdan de algunas, además de la de espiral que está aquí? La de franjas. Cuadrante. Cuadrantes, ¿qué otras? Criba. The Changers. De No, punto esa a es punto. planimetría. De punto a punto. De punto a punto, está espiral, está abanico, etc. Abanico. Ok, entonces en este caso pues viene la técnica empleada en espiral y es importante decir porque el espiral lo podemos hacer hacia un lado o lo podemos hacer hacia el otro. Y recuerden que les comentaba que también es importante que nosotros evitemos utilizar términos que pueden ser, sí está grabando, perdón. Evitemos términos que pueden ser hasta cierto punto variantes o subjetivos como izquierda-derecha y siempre utilicemos los puntos cardinales, ¿no? Entonces, en la espiral hay que especificar de qué punto a qué punto se hizo, tomando también, aquí hay que especificar los puntos de referencia. Recuerden que estos puntos de referencia deben ser al menos 2 y tienen que ser puntos fijos. Estos van a variar mucho dependiendo el tipo de sitio de intervención que nosotros estemos manejando. Es muy sencillo hacerlo, por ejemplo, en un inmueble.
en una casa, que tenemos bien los puntos, los muros específicos y fijos. También puede ser o resultar sencillo en carretera, cuando tenemos postes o señalamientos específicos, también se pueden utilizar como puntos de referencia, pero hay otros sitios que se complican. Por ejemplo, un levantamiento en un terreno baldío o un espacio de terracería en donde no tenemos muros, no tenemos postes ni árboles. Ahí se vuelve un poco más complicado. En este caso, como les decía, es un atropellamiento, por ende tiene que ser en la vía pública, en exterior, y aquí la perito ya nos menciona cuáles son los puntos fijos. Ella está tomando como referencias la línea delimitadora de carril y un poste. Especificamos el clima y el tipo de iluminación. ¿Por qué es importante poner el tipo de iluminación así como el clima? Porque Bueno, son el factores a clima, lo mejor. Oh, perdón. el ¿Sí? clima considero que es importante porque sí puede afectar ¿cómo se llama? El estado en el que está el cuerpo. Bueno, por una parte, y luego por otra parte también la iluminación, porque para poder recrear la mecánica de los hechos, muchas veces es un punto a atacar, en decir que estaba de noche, estaba oscuro, podía verse, no podía verse, pudo haber testigos que pudieron haber visto cómo sucedieron los hechos o no, en el momento que a lo mejor si es el lugar de hallazgos fueron a poner el cuerpo ahí. Y el clima imperante sí, sobre todo es también para ver el cronotanatodiagnóstico, nos podría servir bastante, porque obviamente que dependiendo del clima y la fauna que exista en ese lugar, podemos dar un tanatodiagnóstico más, cronotanatodiagnóstico más certero. Claro, aunque recuerden que generalmente el crono es emitido por el médico, ¿no? Otra parte importante de especificar el clima imperante, por ejemplo, no me acuerdo si ya se los había comentado. En un caso que tuvimos, hubo un enfrentamiento entre, pues, dos bandos, ¿no? Esto se hizo en la vía pública y hubo actividad con arma de fuego. Entonces había varios casquillos en el lugar, pero el lugar específico era un puente de vehículos. Esos puentes que pasan sobre cuerpos de agua, ¿no? Ríos y así. Entonces, no sé si recuerden cuando pasan sobre este tipo de puentes que son de concreto, que les digo, pasan sobre cuerpos de agua, pues a los lados como delimitación, lo único que tienen a veces no son muros como tal de concreto, son protecciones metálicas. Entonces lo que sucedió es que este puente estaba un poco en declive y teníamos diferentes indicios, como les mencionaba, casquillos o manchas de apariencia hemática. Entonces, cadáveres no, porque las víctimas tenían lesiones y aún estaban vivos, entonces todavía pudieron llegar al hospital y ahí es donde murieron. Pero bueno, el chiste de esto es que cuando comienza a llover, pensemos, tenemos un puente que tiene a los lados protecciones únicamente de metal y abajo hay un cuerpo de agua, además de que el puente está en declive. Entonces, ¿qué sucede si llueve y tengo casquillos y tengo también indicios de apariencia hemática? ¿Qué sucede con eso? Alteran los indicios, se pueden ir hacia el cuerpo de agua. Bueno, es lo Claro, que voy a decir antes. por supuesto. Entonces, Mucho hacia el embalaje de los indicios y perjudica en poder encontrarlos. claro, entonces esto obviamente nos obliga a acelerar el proceso para evitar tener alguna pérdida de indicios. La recolección de los mismos hace mucho más rápido, la fijación, etcétera. Entonces, esta información del clima imperante es importante precisamente por eso. Si en algún momento tú tuvieras que justificar por qué actuaste de cierta forma dentro de tu trabajo pericial, pues obviamente hay que especificar este tipo de cuestiones. Si yo justifico que, por ejemplo, hice un levantamiento más rápido de lo que normalmente se haría y yo pongo que hay un clima imperante soleado, pues ahí hay una contradicción, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. Bien.
Entonces, posteriormente ya comienzo con la descripción del lugar. Recuerden que esta descripción siempre tiene que llevar ciertas características, que es ir de lo general a lo particular y anotar datos o cosas importantes, como por ejemplo la hora de llegada, el día en particular, porque pues no siempre puedo realizar el trabajo pericial en la misma fecha que el oficio llega a mí. Ojalá pudiera, pero no siempre es posible esto, por eso hay que especificar la fecha. Hay que especificar, bueno, aquí todavía el Ministerio Público tenía que ir a las diligencias, ahora ya no, y el sitio específico en donde nosotros nos constituimos, ¿sale? Hay que especificar qué es, aquí en este caso es una carretera, cuánto mide la carretera, cuántos carriles de circulación hay, de qué sentido a qué sentido son dichos carriles, si entre los carriles hay algún tipo de separación, etcétera. Bueno, toda esa información viene aquí en la descripción del sitio. Entonces, comenzamos con la descripción. En este caso, como es una carretera, es un lugar abierto, pues muchas veces la descripción pues va un poquito más limitada. A que si nosotros nos encontramos en un inmueble, que hay que especificar los muros, cuánto miden las puertas, si tiene mecanismos de seguridad o no, de qué material son, si hay ventanas, cuánto miden las ventanas, cuántos cristales tienen, etcétera. En este caso, pues es un poco menos específico, ¿no? Aquí comienza ya con la descripción de la búsqueda de indicios. Aquí, por ejemplo, al encontrarnos sobre el carril de circulación que presenta circulación vehicular de sentido sur-norte a la altura de un motel tal, a 480 metros, y aquí entonces ya empezamos a considerar mis puntos de referencia. A 480 metros de la línea delimitadora de carril y a 23 metros del poste, sobre el piso de la carretera se localizan trozos de plástico, y entonces aquí sí debe ir súper explícito su capacidad descriptiva. Los indicios deben ir completa y totalmente escritos, ¿sale? Se localizan trozos de plástico color naranja que se fijan, se colocan dentro de una bolsa de plástico, se sella con cinta adhesiva y se etiqueta como indicio número 1. Y así continuamos con todos los indicios. Aquí debemos nosotros también saber escoger o seleccionar cuáles son los indicios de importancia, o más bien cuáles son verdaderamente indicios. Esto pasaba mucho en prácticas que realizo, por ejemplo, con alumnos de primeros semestres, en donde, bueno, ya se les da toda la parte teórica, toda la metodología criminalística, y se comienza con las primeras prácticas, por ejemplo, en exterior. Suelen hacer mucho tomar absolutamente todo lo que hay en el sitio, incluso basura de papas de hace 1000 años que están ya despintadas y demás por el sol, aún ese tipo de cosas las toman. Es importante saber determinar, pues de hecho, por eso estudiamos, pues los años que estudiamos, los semestres o cuatrimestres que estudiamos, para poder ir entrenando nuestro cerebro para poder definir cuáles son los indicios verdaderamente y cuáles son únicamente los objetos que se encuentran en el sitio, ¿sí? Porque al final, cuando nosotros hagamos una mecánica, tenemos que integrar esos indicios. Y si el indicio no tiene absolutamente nada que ver, pues es bastante complicado, casi imposible, pues poder asociarlo. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? ¿Sí me oyen? Sí. Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces comenzamos. Continuamos. Bueno, ya continuamos con la descripción de cada uno de los indicios. Recuerda que deben llevar distancia que separa de un punto con el otro al indicio, así como una descripción bastante precisa de lo que es el indicio. Bueno, en este caso, tratándose de un atropellamiento, tenemos al final 18 indicios. Vamos a ver cuál es la descripción mencionemos para que ustedes también integren un poco más esta información. ¿Cuál es la descripción que debe llevar el cadáver? ¿Qué cosas debo describir del cadáver? Ya vimos que de cada uno de los indicios digo cuánto lo separa de este punto fijo y de este punto fijo, y ya, describo el indicio, ¿no? Pero un cadáver es distinto. Las lesiones. Y si el cadáver está vestido, ¿lo vas a desvestir ahí en el lugar de intervención?
Yo creo que más que nada empieza la descripción desde que lo estamos viendo y posteriormente acercándonos y ver primero si hay lesiones aparentes que nosotros podamos observar a la hora de no manipular el cuerpo. Posteriormente, a la hora de manipular, pues yo creo que van a salir más lesiones e incluso pues puede que parte de la ropa o de la vestimenta cubra alguna lesión o etcétera. Sí, muy bien. Bueno, lo que dijeron ambos son cosas que sí se tienen que describir, pero generalmente se hacen en necropsia, ¿no? Las lesiones e incluso las prendas y las pertenencias se describen en necropsia. Pero antes de eso, La vayamos, posición del recuerden, cadáver. Posición del cadáver. recuerden, la posición. Recuerden que siempre en cualquier proceso descriptivo debo de ir de lo general a lo particular. Y antes de irme a las lesiones, justamente tengo que describir cosas más generales como las posiciones. Y nada más es decir decúbito dorsal, lateral, ventral, sedente, suspensión, ¿solamente es eso? No. ¿Qué más? Incluye la posición del cadáver y la posición de extremidades superiores, obviamente si se encuentran semiflexionadas, flexionadas, las inferiores, incluso de las manos, si está dorsal, si está supinal, o sea, depende de todo eso. Y bueno, también signos cadavéricos. Yo, bueno, sí describía signos cadavéricos en ese momento, a la vista, obviamente, ¿no? Entonces, Sí. en pocas palabras, es como que toda la planimetría. Pues no sé a qué te refieres con planimetría. La planimetría es igual a lo que están diciendo, al tipo de posición del cuerpo e incluso, como lo repitió la compañera Alejandra, a la flexión y distensión de pues, ciertas extremidades. Por eso le Ajá. pregunto toda la planimetría del cuerpo. Por eso te preguntaba qué consideras planimetría, porque la Pues a las planimetría, posiciones del cuerpo. no, la Ajá, como el planimetría es cúbito un método dorsal, de decúbito. fijación, ¿sí? La planimetría es un método de fijación que nos va a permitir a nosotros ubicar cada uno de los elementos importantes dentro del lugar de intervención. ¿Cuáles son estos elementos? Pues los indicios. Y además, por ejemplo, si estamos hablando de un inmueble, nos va a permitir ubicar muebles, nos va a permitir ubicar muros, etcétera. Incluso si utilizamos el plano de Kengers, podemos visualizar las luminarias. Esto es importante también por cuando nosotros realizamos nuestra mecánica, ¿sale? Entonces, esto es todo lo que nos permite ubicar la planimetría, pero la planimetría no es la descripción del cadáver, son dos cosas diferentes, ¿sale? Voy a buscar el artículo y se lo voy a Ujú. enseñar porque le digo que sí trae planimetría incluso y dice, sabe que la planimetría se divide en tantas posiciones en cuestión de hacia el cuerpo y déjeme lo busco y después se lo paso. Sí, claro, chécalo. Checa el artículo, pero antes de eso también échate una ojeada a los libros de criminalística básicas, que son, por ejemplo, los de Montiel. Los tomos de Juventino Montiel vienen bastante bien descrito lo que es la planimetría, ¿sale? Para que Es puedas que cotejar esta información. yo Lo que pasa es considero que que él se está refiriendo como a una planimetría anatómica, es decir, a dónde se ponen cada una de las lesiones, ¿no? O sea, por ejemplo, plano superior, plano inferior, a distal, ver, o sea, es a la planimetría que él se está refiriendo. Sí, compañero, gracias. mira, te voy a Disculpe la mostrar palabra, algo pero y tú me dices si a eso te refieres. Espérate, déjame le busco. Bueno, lo que pasa es que eso ¿Te nos lo refieres a esto, enseñaron compañero? en medicina forense 1, exacto. ¿A esto? Al croquis de lesiones. ándale, más o menos parecido así. Incluso aunque nos refiriéramos al croquis de lesiones, en este tipo de croquis no viene descrita la posición cadavérica final. ¿Sí? Entonces, checa la información. Nada más es una confusión de términos. ¿Sale? Ajá, yo creo que ha de ser la terminología que
que a lo mejor Ajá, exacto. está Es muy- solo una confusión de términos, ¿sí? Ah, sí, profe. Pero Pero sí, es importante que tengamos el respaldo ajá, bibliográfico de todos los términos que utilizamos. perfecto. Chécalo y ya nada más, bueno, realmente esta es nuestra última clase, pero ya nada más como ejercicio para que todos podamos conocer esa información, ¿va? Sí, profe. Va, Sí, perfecto. Entonces, bueno, continuamos con la parte de, nos quedamos en nuestro indicio cadáver, ¿sí? Entonces, más o menos la descripción puede llevar lo siguiente. Identificamos la distancia que hay de uno de los puntos fijos al cadáver y la distancia que hay del otro punto fijo al cadáver. Sobre el piso, esto es importante porque no sabemos si el cadáver está sobre algún muro de contención, si el cadáver está colgado, si el cadáver está sumergido, etcétera. Sobre el piso se localiza el cadáver de una persona del sexo femenino que se encuentra en posición de cúbito lateral izquierdo con cabeza en dirección al oriente. La dirección de la cabeza e incluso del rostro es importante. Miembro superior derecho flexionado y recargado sobre región torácica, región dorsal de mano derecha sobre el piso, falange sobre el piso en dirección al poniente, miembro superior izquierdo en extensión al poniente, con región dorsal de la mano sobre el piso, cadera en rotación hacia el sur, miembro pélvico izquierdo flexionado con rodilla hacia el sur. ¿Ya se dieron cuenta? ajá, utilizan mucho las coordenadas. Es todo, ajá, exacto. Y además de las coordenadas, es describir exactamente la posición en la que está. Les decía la vez pasada que una buena descripción nos ayuda a imaginarnos prácticamente toda la información necesaria para generarnos una idea o una imagen sobre el sitio de intervención. En este caso, si yo solo te digo, pues el cadáver está en posición de cúbito lateral izquierdo, sí, pero cómo tiene la cabeza, hacia dónde tiene el rostro, cómo están los brazos, si están flexionados, hay 1000 formas de flexionarlos, etcétera. Y bueno, ya finalmente ponemos aquí que el cadáver corresponde al indicio número 18. Yo tengo una duda ahí. Observaciones. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se toma el cadáver como un indicio? O sea, ¿cuál es como el fundamento de tomarlo como un indicio? Porque si nos vamos como a la definición de indicio, cabe dentro de esta definición. Es un material, elemento u objeto. Si es un material, porque finalmente no somos etéreos, somos material, que se encuentra en el sitio de intervención, el cadáver está en el sitio de intervención, llámese de hallazgo, llámese de hechos, y que nos va a poder proporcionar información importante para que nosotros hagamos una mecánica o para que se obtenga información relevante dentro de la investigación. Aunque aquí hay un tema, por ejemplo, de si los cadáveres se enumeran todavía con números o si se van a utilizar otro tipo de numeración, por ejemplo, letras. Esto es como para darle un sentido más humanista. Sin embargo, aún así sigue siendo un indicio. Y de hecho, siendo, por ejemplo, la víctima, es uno de los indicios más relevantes, porque es realmente sobre la víctima sobre la cual recae el delito. No sé si quede claro. Sí. Ok, entonces, posteriormente, pues tenemos aquí algunas observaciones. ¿Qué observaciones se mencionan? Por ejemplo, si había elementos de la policía al llegar al sitio o si los indicios fueron entregados al Ministerio Público bajo cadena de custodia, etcétera. Todo esto forma parte de observaciones. La diligencia de necropsia, anteriormente el perito que realizaba el levantamiento debía ir a la diligencia de necropsia. Actualmente ya no. Entonces, por eso es que esta parte viene incluida dentro del dictamen. ¿Sale? Y bueno, antes lo que hacíamos era, tanto médicos para su dictamen como peritos para el nuestro, recabábamos la misma información y se hacía un equipo de trabajo en donde tanto crimis como médicos, crimis de campo y médicos, se hacía un estudio completo del cadáver para que cada uno pudiera tomar la información para su respectivo dictamen. En este caso, se tiene aquí la descripción de las lesiones, es un atropellamiento, es un hecho violento y tenemos 27
lesiones que deben ir esquematizadas en nuestro croquis. Ahora, las consideraciones técnico-científicas. ¿Qué va ahí? ¿Alguien tiene idea de lo que va ahí? Sí, lo que expresaba precisamente respecto a las condiciones tal vez climáticas, bueno, yo normalmente ponía eso, o sea, si qué tipo de clima imperaba, si a lo mejor ya no estaba preservado el lugar de los hechos, digamos que circunstancias que directamente o indirectamente podrían influir en el dictamen como tal, ¿no? Por ejemplo, si llegábamos y ya estaba tapado con alguna sábana, si ya había como 10 gentes ahí, no estaba acordonado el lugar, y cuestiones que pudieran afectar directamente o indirectamente, pues sí, o la mecánica de los hechos tal vez, o la forma de muerte. Bien. Aquí tenemos, les voy a enseñar un poco lo que son las fotos del sitio. Veo que se unió aquí nuestra apreciada coordinadora. ¿Sí la vieron o la aluciné? No, sí. Maestra, ¿me escucha? Es que tengo una duda sobre si puedo mostrarles las fotografías. Maestra, Pero perdón, no, creo que ya me contestó. Maestra, buenos días. No sé si me escriba, si me puede escuchar. Ah, creo que sí. Tengo una duda. ¿Puedo mostrarles fotografías de levantamiento? No tiene, digamos, las fotografías de rostro como para checar algo de identificación, pero sí tiene, por ejemplo, fotografías de necropsia y además es un atropellamiento. No sé si haya problema. Creo que ya, ¿Alguien iba a decir Buenos días. algo? no, Buenos días a todos. Maestro, no hay ningún problema. De hecho, no hay una restricción. Gracias al canal que ahorita tenemos de Meet, puede mostrar todas las imágenes que necesite, todo lo que sea para ilustrarle a los alumnos y no hay ningún problema. De hecho, al momento Ay, de subir en YouTube no nos ha causado ningún problema. El video también se sube completamente normal y los alumnos posteriormente también pueden revisarlo. muchísimas gracias, maestra. De nada. Excelente día a Gracias. todos. Sí, igual, gracias. Saludos. Igual. Bueno, continuamos con esta parte. Yo estaba a punto de mostrarles las fotografías. Estábamos con que, ¿por qué es importante la sustentación técnico-científica o sustentación bibliográfica, como también lo manejan algunos dictámenes? Vean, aquí tengo un lugar. Realmente no sé qué sucedió. Antes de analizar todos los indicios que se encuentran en el sitio y antes de poder emitir una posible mecánica de hechos, antes de todo esto, llego al sitio y tengo únicamente la idea de lo que estoy viendo, ¿sí? En este caso, vean, está el cadáver aquí. ¿Sí lo ven? sí. Sí. Ok, aquí tengo el cadáver. ¿Qué es lo que sucede? No lo sé. Entonces, conforme empiezo a recabar los indicios y empiezo a estudiar sus características, aquí tengo el primer indicio que eran unos trozos de plástico naranja, voy viendo algunos objetos, ¿sí? La forma en la que estos están esparcidos en el sitio, la forma de las manchas con apariencia hemática, vean esta. Aquí quizá en la fotografía no se aprecia bien, pudiera ser una mancha de grasa de coche o de agua incluso, ¿no? Pero bueno, es una mancha de apariencia hemática. Continuamos con algunos objetos, ¿sí? Aquí ya tengo incluso trozos o restos orgánicos, más manchas. Esta pues sí ya es evidentemente hemática, o de apariencia hemática al menos. Tengo más trozos aquí, un trozo de hueso, etcétera, ¿sale? Yo, así a simple vista, podría decir, no sé lo que ocurrió, ¿cierto? Pero conforme tú vas estudiando todos los elementos del sitio,
conforme lo vas analizando, es decir, descomponiendo, si nos vamos a la definición estricta de lo que significa análisis, entonces yo puedo ir generando una mecánica de hechos. En este caso, si ustedes ven así las lesiones, si nosotros vemos incluso las fotografías de los indicios que les digo, podemos llegar a la idea de que se trata de un atropellamiento, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Más o menos, por así, a grosso modo, lo que les mostré de la distribución de los indicios, qué tipo de indicios hay, etcétera. Sí, que tengo 27 lesiones en el cadáver, etcétera. Miss, yo tengo Podemos una llegar. duda. Sí, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, en el avance del dictamen que usted nos pidió, y ahorita como estoy viendo, yo puse la descripción de las fotos, pero debajo de cada foto. O Está sea, bien. pero, o sea, sí está bien, no es que ponga primero la descripción como tal en escrito y después fotografía. Va ambas en realidad. Tienes que hacer tu descripción, como lo vimos ahorita, con todos los indicios y demás. Y además, cuando tú agregas tus fotografías, debes poner un pie de imagen. El pie de imagen debe llevar el número de foto, así como una descripción muy general. O una descripción que diga exactamente lo que tú quieres resaltar de esa imagen. Ok, ¿Sí? sí, ok. Sí. Ok, entonces continuamos. Como les decía, nosotros no sabemos en realidad qué sucedió, pero ya nos vamos haciendo o generando una idea con el estudio en el lugar de intervención, así como el estudio de lesiones en necropsia, ¿no? Incluso de causa de muerte. Nosotros entonces llegamos a la conclusión de que se trata de un atropellamiento. Pero ¿cómo puedo yo convencer al lector de mi dictamen que se trata efectivamente de un atropellamiento? ¿Cómo Puede lo ser por el convenzo? tipo de ¿Cómo lesiones. respaldo Pues puede el ser tipo por de el tipo de lesiones? lesiones que se encuentra en la persona, puede ser por todos los indicios, obviamente recabados en el lugar a Tendría donde que se fue. tendría que ser con la opinión con otra opinión de un médico legal o en este caso de la necropsia. Sí, el médico legal también generará su opinión profesional, pero tú dentro de tu dictamen no puedes justificar. El médico dijo que es atropellamiento y por lo tanto es. No, tú con tus elementos criminalísticos debes de poder justificarlo. Ok, Bueno, es sí, que, las lesiones y los indicios. ¿Qué pasa? perdón, bueno, es que yo entiendo que se tienen que apoyar también por otras materias. Por ejemplo, si tal vez encontraron esos restos de color anaranjado, posiblemente de algún vehículo, y a lo mejor pudieron que encontraran alguna huella de frenado, de derrape, entonces tendría que analizarlo también pues un perito en hechos de tránsito o algo así, apoyarse sobre otras personas para poder tener un dictamen certero, por así decirlo. Sí, en el mejor de los casos hay una colaboración de áreas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué pasa mucho? Que desafortunadamente las áreas que involucran un mismo caso, imagínate que en este momento también intervino, como dices, el perito en hechos de tránsito. Lamentablemente la comunicación directa entre áreas que estudian un mismo caso no siempre sucede. Cada uno de los peritos emite su dictamen en su área ajeno al resto. Debiera haber una comunicación para que entonces, pues finalmente se está estudiando el mismo caso, para que entonces hubiera una integración de información y de esta forma el Ministerio Público pudiera integrar mejor su carpeta. Pero no siempre sucede. Pero más o menos va por ahí la respuesta. ¿Cómo justifico yo? Sí, lesiones, sí, indicios, sí. Pero ¿cómo le hago yo para justificar que esas lesiones son características de un hecho de tránsito? ¿Cómo le hago para justificar que efectivamente es un hecho de tránsito? No puede ser Mediante una únicamente porque me bibliografía. crean. Exacto. La bibliografía es el punto que me tiene que respaldar. ¿Qué debo poner en mi bibliografía? Perdón, no lo escuché. ¿Qué debo poner en la bibliografía? En este caso, si se trata de un atropellamiento. Pues obviamente el sustento debe de ser la comparativa de
pues de las lesiones. Ahí es donde podemos determinar y diagnosticar que las lesiones fueron recreadas, bueno, realizadas por cierto, ya, en este caso por un vehículo al impactarse con un cuerpo humano. Entonces, hay características donde podemos utilizarlas como comparativas para la bibliografía. Sí, esa es una parte, muy bien. Es como la planimetría anatómica que nos puso hace rato. Ujú. Como dice mi compañero, la comparación de los golpes. Sí, también eso es algo que debe incluir, pero vean, vámonos a algo más práctico. ¿Qué debo poner yo en mi sustento teórico? Debo poner fácil toda la información bibliográfica que me ayude a verdaderamente respaldar lo que yo estoy diciendo. Si, por ejemplo, voy a hacer un dictamen para determinar si mi fluido es semen o no es semen, ¿qué debo poner en mi sustento? Debo poner lo que es semen como fluido, como célula. Debo poner además qué técnicas de análisis estoy utilizando yo para determinar que sí es semen o que no es, por qué esas técnicas funcionan y por qué me dan resultado. ¿Sí me explico? Es una parte súper importante porque gracias a esto realmente tú estás justificando tus conclusiones. Vamos a ver lo que puso aquí la perito. Empieza dentro de lo que es la criminalística, porque recuerden, este dictamen no va a estar únicamente en manos de expertos en el área de hechos de tránsito, ¿sí? Recordemos que habíamos mencionado que el dictamen debe llevar la característica de ser comprensible para todo aquel que lo lee, ¿va? Entonces, Profesora, comenzamos, ¿sí? y ahí no entra en contradicción. Aquí claramente usted comenta que debe de ser entendible para cualquier lector, Ujú. pero ¿qué pasaría si en nuestro dictamen tenemos, como usted comentaba, la posición pues está en cúbito ventral, el codo orientado hacia el sur? Hay gente que no entendería ni siquiera, bueno, obviamente porque no, a lo mejor no lo ha estudiado o no lo sabe, el tipo de posiciones o planimetría del cuerpo humano. Entonces, ahí yo creo que más que otra cosa nos puede ayudar más la fotografía, la fijación por medio de fotografía, que todavía la descripción de un cuerpo. Bueno, pero en ese caso se hacen referencias, ¿no, Miss? O sea, pones que es de cúbito ventral y tal, 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 y después pones, esto quiere decir, se encuentra boca abajo con los brazos en tal manera, bueno, describirlo tal cual. Aquí, exacto, aquí mencionan dos puntos importantes. Lo que nos dice Adrián es que una fotografía puede ser más ilustrativa que una descripción. Eso es verdad, pero una fotografía nunca va a suplantar el trabajo descriptivo. Son complementarios. Aunque la fotografía sea más ilustrativa, no por eso debemos dejar de lado la descripción. Si una persona lee nuestra descripción y tiene duda, pues podrá ir al anexo fotográfico y complementar dicha información. Es complementario, ¿va? Y ahora lo que nos dice la compañera Fernanda, efectivamente, si la persona no conoce las posiciones y yo estoy hablando de una posición de cúbito lateral, pues ¿qué es lo que tengo que poner en mi sustento teórico? Lo que es una Es de posición de cúbito cúbito lateral. lateral, efectivamente, ¿sí? Yo tengo un Pero comentario. bueno, eso ya entra dentro ¿Sí? del sustento teórico. Sí, O sea, yo puedo describir, pongo la imagen, por así decirlo, pongo la descripción y al final que ya es, supongo que es como otra parte, ¿no? Mis del dictamen, el sustento teórico, que así sí. va como por orden, ¿no? Y De en, hecho, puede ser otra parte, es una parte que el dictamen debe llevar. Ahora, la posición en la que tú pongas esta parte también es muy importante. Si nosotros la ponemos antes de emitir las conclusiones, básicamente estamos guiando al lector hacia donde nosotros queremos. Le mostramos toda la información del trabajo o el procesamiento de indicios en campo, le vamos mostrando, por ejemplo, en este caso, la diligencia de necropsia, y si posterior o antes
de nuestras conclusiones nosotros metemos nuestro sustento teórico, básicamente lo estamos guiando para ir hacia donde nosotros queremos, que es a justificar nuestras conclusiones. ¿Sí? Okay. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, es que lo que pasa, bueno, yo considero que, bueno, hace un momento Adrián decía una foto es tal vez más ilustrativa y eso es verdad. Sin embargo, como, bueno, sí les explicaba desde como la primera vez que pude tener una intervención, es que creo que tienen mucho el chip del sistema anterior y de verdad que eso no les sirve de nada porque vuelvo a lo mismo, o sea, yo puedo tener un dictamen súper padre, súper escrito con un marco teórico, wow, o sea, todo, pero si yo ese dictamen no lo sé decir al juez en palabras, porque ese dictamen al final de cuentas no se va a leer, ese dictamen al final de cuentas el perito va a ir a decir lo que viene en ese dictamen. Entonces, y si el abogado, por ejemplo, tampoco sabe cómo incorporar una fotografía o algo, pues obviamente que el juez no va a tener la oportunidad de ver esa fotografía, sino únicamente por la descripción que dé el perito de ese dictamen, ¿me explico? Luego entonces, o sea, sí es muy importante el lenguaje, pero sobre todo aquí va a ser importante en el momento que se le explique al juez qué significa la posición de cúbito dorsal, de cúbito ventral o así. O sea, de nada me sirve que yo tenga un marco teórico de 50 hojas adentro de un dictamen si cuando llego con el juez no le explico al juez qué significa de cúbito dorsal y así. Sí, me parece importante que, o sea, que sí como que diferencien mucho eso porque, o diferenciemos eso porque, insisto, o sea, los dictámenes de antes a lo mejor era de entregar mi super dictamen muy padre y ya se quedaba ahí, pero ahorita, aunque lo entregue súper bien, y si llego a juicio oral y no lo sé explicar, pues no, o sea, no tiene ningún caso, me explico, y al final de cuentas, o sea, yo considero que el abogado, el defensor público, el ministerio público, sí debe de tener conocimientos, o sea, no es un experto, obviamente, ¿no? Pero sí debe tener conocimientos mínimos de pericial para que él pueda incluso hasta contradecir esa pericial. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Bien, entonces continuemos. Aquí, entonces, la perito nos comienza su descripción desde lo que es criminalística, ¿sí? Lo que es un indicio, también es muy importante que tengamos muy claros estos conceptos porque algo que nos decían mucho cuando en periciales se hicieron varias capacitaciones en juicios orales, que muchas veces estos son materia importante para poder cuestionar al perito. Nos vamos a lo básico, con definiciones básicas de lo que es criminalística, qué es un indicio. Si el perito no es capaz de describir incluso estas definiciones básicas para el área, entonces comienza a ponerse en duda el resto del dictamen, el resto del trabajo pericial. Es muy importante. Algo que vemos mucho también es, por ejemplo, dentro de la metodología. Una parte del dictamen es especificar la metodología utilizada. ¿Qué tipo de métodos ustedes conocen? No técnicas de búsqueda, metodología de investigación. ¿Qué métodos nosotros conocemos? Científico. Analítico. Analítico, deductivo, inductivo, descriptivo, analógico, Informativo. Tenemos una múltiple variedad de metodologías. Si nosotros las agregamos en nuestro dictamen porque nosotros queremos vernos muy profesionales poniendo todas las metodologías, pero a nosotros nos toca justificar por qué estamos usando ese método, en qué momento lo estamos utilizando y qué significa el método, incluso dentro de las cosas más sencillas, muchas veces el perito no es capaz de diferenciar este tipo de información. Entonces, inmediatamente nosotros comenzamos a perder validez dentro de esto. Si no somos capaces de justificar la metodología utilizada, ¿cómo podríamos entonces defender el resto de nuestro trabajo? ¿Sí me explico? Sí. Vamos con un término súper utilizado. Método científico, ¿sí qué pasó? Perdón, el tipo de método también se puede incluir en el marco teórico. Sí, o lo puedes poner, cuando pones tu metodología utilizada, pones, por ejemplo, método analítico.
E inmediatamente abajo puedes explicar, el método analítico es aquel método que nos permite descomponer un todo en sus partes que lo integran para poder estudiarlo, bla, bla. Y pones ahí tu referencia, Ok, ¿sale? gracias. ¿Qué les mencionaba? Algo súper utilizado es el término método científico aplicado a la criminalística. ¿Lo han leído en algún dictamen? No, Sí, en todos. Si nosotros ponemos esa incongruencia que suelen utilizar los criminalistas, ¿cómo lo defiendes? ¿Qué métodos lleva, qué pasos lleva el método científico? ¿Se acuerdan? Observación, descripción, No, análisis. Bueno, no van en ese sentido. descripción no. Búsquenlo en Google, rápido. Pasos del método científico. Lleva, sí, bueno, como comentó la compañera, es observación, hipótesis, experimentación, teoría. ¿Nada más? No, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ah, María, ¿verdad? Sí, María Sara. Ajá, entonces vean. Conclusiones también lleva, bueno, esas se supone que son hasta el final, ¿no? Ajá, muy bien. Eh, Ahora, díganme, ese es el método científico. Que en realidad, si lo vemos desde un sentido estricto, bueno, esa es una cuestión más. Bueno, eso olvídenlo. Vamos con la metodología científica, ¿no? ¿Cuál de esos pasos realmente hace la criminalística de campo? La observación, la observación. Ajá, la hipótesis, que es ajá. la experimentación, ¿no? Bueno, La depende, pero pues experimentación no. no. Si estamos hablando de criminalística de campo, no. Si estamos hablando de un dictamen, por ejemplo, en balística, en donde encontré un arma de fuego y un casquillo, y yo quiero saber si el casquillo viene de esa arma de fuego, disparo el arma de fuego, experimento. Pero si estamos hablando de criminalística de campo, ¿realmente experimento? No. Entonces, ¿es correcto decir método científico aplicado a la criminalística? No. O yo No, puedo decir método científico, entre paréntesis, excepto experimentación, aplicado a la criminalística. no, Porque ya no es porque, método bueno, en sí científico. nada más estaría viendo 2 o 3 cuestiones de los pasos que todo Exactamente. el método científico. Entonces, exacto, si tú le dices al perito, justifica tu método científico aplicado a la criminalística, ¿cómo le haces? Ah, pero ya lo pusiste porque te quieres ver muy científico. ¿Sí? ¿Sí me explico ahí? Hay que tener mucho cuidado con todos los términos que utilizo en el dictamen, porque finalmente me va a tocar a mí justificarlo. ¿Sale? Bueno, eso es en cuestión de metodología. Ok, entonces continuemos. Aquí vemos que el perito pues nos describe lo que es criminalística, también nos describe lo que son los indicios. Posteriormente, comienzo a hablar de lo que son los casos de muerte violenta. Y digo que estos incluyen homicidios, suicidios o casos accidentales. Comienzo aquí a hablar de posiciones. ¿Ya vieron? Comienzo a hablar de la posición del cadáver, así como de la posición de los indicios. Y vean, justamente aquí está lo que hablábamos, en la posición de cúbito lateral izquierdo. El cuerpo descansa con sus regiones laterales izquierdas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Justamente aquí está explicado lo que yo estoy utilizando para dar mi conclusión. Empiezo a hablar aquí de lo que son los hechos en los que se producen lesiones, de cómo es la ropa, las prendas, las superficies corporales. Los signos de maniobras de forcejeo también los incluyo. Digo lo que es el forcejeo, si las prendas como resultado de estas actividades tienen desgarres, descoseduras, desabotonaduras, etcétera. ¿Sí? Las lesiones que se presentan cuando hay signos de forcejeo,
¿Por qué estoy hablando de forcejeo si mi dictamen me habla de atropellamiento? ¿Alguien tiene una idea? Puede ser que porque los signos que él presentaba en el cuerpo o tal vez en la posición en la que terminó, en la vestidura, si tenía desprendimiento, ruptura de vestimenta o algo así, puede indicar que también pudo haber sido que estuviera peleando con alguien y después lo atropellaron. ¿Creen que va por ahí? ¿No sería como un tanto contradictorio que yo estoy diciendo que la persona fue atropellada, pero estoy hablando en mi sustento de un forcejeo? Les voy a enseñar las manos de la víctima. A lo mejor lo tenían atado y intentó forcejear para escapar y al momento de cruzar la vía pública tuvo un impacto por parte de un vehículo. ¿Alguna otra teoría? No les pido Que que se hagan estaba una teoría jaloneando. del caso. No, no hagan una teoría del caso. Únicamente díganme por qué está metiendo forcejeo cuando mi dictamen habla de atropellamiento. Vean las manos de la víctima. Sí, hay O una lesión aquí. estaba peleando con alguien o estaba teniendo una discusión con alguien, empezaron a jalonearse y llegaron a la vía pública y lo arrollaron. Eso sigue siendo una teoría del caso. Pues para mí en lo particular no existe como una relación de signos de forcejeo, porque esa lesión que está ahí no es de forcejeo, es como una dermabrasión, ¿no? Derivada del arrastre, pero no es un signo de Sí. forcejeo, Y si no tiene relación, ¿por qué lo mete? porque está mal su dictamen. ¿Será? Que no para decirte, es un atropellamiento, no es un forcejeo, porque en el forcejeo hay esto, hay lesiones en manos, hay ruptura de uñas. Eso hay en forcejeo. Mi cadáver no lo presenta, por lo tanto, es un atropellamiento. Pues sinceramente no comparto, porque si no, imagínense, entonces pondríamos, por ejemplo, tampoco es una persona quemada, porque en las personas quemadas hay estas características. Bueno, tampoco es una persona estrangulada, porque en la persona estrangulada hay tal característica, ¿me explico? Sí, yo también pienso que es algo que está de más. Está bien, ustedes son libres de pensar lo que quieran de estos temas, es justamente eso lo que yo les decía al inicio. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo, pueden tomar la información como algo útil para ustedes o tomar la información como algo que no va con su metodología de trabajo, ¿sale? Yo solamente les estoy justificando por qué aquí la perito agrega este tipo de información, ¿sale? Podrían retomarlo, por ejemplo, si en algún momento de la vida ustedes tienen un caso en donde sea muy importante diferenciar entre dos cosas que pudieran ser. Por ejemplo, una quemadura. Es muy común, por ejemplo, que las madres o las mujeres recién paridas tengan este tipo de actividades, no sé si las conozcan, que les llaman como baño de... Ajá. Sí. No se escucha a mí. ¿Soy yo nada más o no escuchamos a la Miss? No, no la escuchamos. No, ¿verdad? No. Hola, hola, hola. Me tocó como unas 2 veces que llegaron mujeres. Miss, no se Profesora, escucha. no se escucha bien. Que
mandé un mensaje, pero Muere bueno, ahí normal, por pero creo que no este escucha. tipo de causas, ¿no? La mujer. Profesora, Maestra, no se escucha. Ay, ya se fue. ¿Ya me oyen? Chicos, ¿ya me oyen? Sí, ya se escucha. Lo siento, no sé qué sucedió. Bueno, entonces continuamos. ¿Qué les decía? Ah, sí, estos casos en los que las mujeres mueren por este tipo de actividades, ¿no? No sabemos si No, por no se escucha, administración, ¿no? No, se traba bastante, ¿no? Corta mucho Sí, No, no, ya se cortó. ¿Me oyen? Sí, pero muy cortada. Voy a moverme del sitio a otro donde quizá llegue mejor la señal. Ustedes no se vayan, por favor, ¿sí? Sí. sí,
¿Qué tal ahora? ¿Sí me escuchan mejor? Sí, bastante. Ok, bueno, voy a aprovechar para pasarles. Miguel, Marta, Está enferma. ok, Se encuentra un poco delicada desde que empezó la semana. ok. Adrián, Presente. Sara, Presente. Karina, Presente. Diana, Margarita, Fernanda, Presente. Alexis, Por aquí. Damián y Alejandra. Presente. Ok, entonces estábamos en este caso, ¿no? Que les decía de las mujeres que mueren por este tipo de prácticas. Y si realmente, por ejemplo, nosotros no sabemos si la causa de muerte es quemadura por vapor en vías respiratorias o si la causa de muerte es quemadura directa por agua o incluso alguna otra sustancia, no sabemos realmente cuál sea la causa de muerte. En este caso convendría en la parte de sustentación teórica agregar apartados en donde pudiera diferenciarnos entre estos tipos de quemadura. Ese puede ser un ejemplo en donde ustedes utilicen este tipo de técnica usada en la parte de sustentación teórica, ¿no? Donde sea muy importante o muy relevante diferenciar entre algunos tipos de muerte o de circunstancia. Ok. Entonces aquí lo que mencionábamos es que la perito mete en la parte de sustentación teórica cuáles son los signos que se presentan cuando hay maniobras de forcejeo o cuando hay algún tipo de riña. Aquí nos menciona que principalmente se producen lesiones en las uñas o en las manos. Todo esto les decía para justificar o continuar justificando su mecánica. Posteriormente ya nos involucra lo que es el término accidente de tránsito, nos menciona también cuáles son las fases del atropellamiento, cuáles son las lesiones que se producen por cada una de las fases y pues nos explica justamente esta parte. Para posteriormente dar paso a lo que son las conclusiones, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones a las que yo puedo llegar? En este caso, por ejemplo, se trata de una muerte violenta a consecuencia de un hecho de tránsito terrestre en su modalidad de atropellamiento completo, la cual es producida por un vehículo automotor en movimiento de etiología probablemente accidental. Bla, bla, bla. El acontecimiento fue frente a un negocio, el cual sí corresponde al sitio donde ocurren los hechos. Es decir, es un lugar de hechos, no nada más de hallazgo. La posición en la que fue encontrado el cadáver sí corresponde a la original del deceso. Debido a que no se observan signos de forcejeo, lucha, defensa y ataque sobre el cuerpo de la occisa, se determina que la persona no realiza tales maniobras momentos previos a su muerte. Y es justamente por esta conclusión número 4 que el perito lo justifica de forma teórica. Y entonces comienzan a involucrarse los indicios. De acuerdo al observado en el indicio número 1, que corresponde a restos de plástico color naranja, bla, 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 la descripción, se determina que la fase de impacto se produce a 23 metros del sitio donde fue hallado el cadáver. Como les decía, la importancia de saber diferenciar cuáles son los indicios y cuáles no, es que al final yo voy a poder integrar toda esta información en mis conclusiones. Por lo observado en el indicio 2, que corresponde a una liga, al indicio 8, que es una bolsa, un zapato morado, se determina que los objetos pertenecían a la occisa, así como también se establece que quedaron a lo largo de la carpeta asfáltica debido a la proyección y arrastre que la víctima sufrió. Y así
etcétera. Aquí está esta otra conclusión. En el dictamen de la química forense emitido, traen ahí los datos del dictamen, se concluye que la hoyoxisa presentó 195 mililitros por decilitro de alcohol en sangre. ¿Sí? Viene conclusión del cronotanato diagnóstico. Con base a las lesiones que presenta, se puede determinar que corresponde a un atropellamiento. Se encuentra fase de impacto por la contusión con fractura cerrada. Y entonces aquí vamos relacionando las fases del atropellamiento que mencionamos en nuestro sustento teórico con las lesiones que presenta el cadáver. Finalmente, bueno, ya el resto de las conclusiones. Aquí el croquis se movió, entonces lo voy a pasar. Luego venían aquí, ya, el anexo fotográfico, ¿no? Es muy importante, ustedes ya llevaron materias de fotografía, al parecer. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Maestra, yo ya no veo su presentación. ¿Ya no le está proyectando o sí? Bueno, pero sí oyeron las Sí, conclusiones. sí. Ok, bien. Qué bueno que me dices porque viene la parte de las fotografías. También en la parte de las fotografías es bueno que ustedes vayan observándolas y que puedan igual hacer sus propias observaciones para ver ya con sus conocimientos en fotografía, cuáles son las fotografías que son verdaderamente ilustrativas. Pueden observar, por ejemplo, la calidad de la luz, etcétera. Lo interesante del caso es que con el transcurso del tiempo, ustedes van a ir, además de formando su propia manera de trabajar, ustedes vayan también mejorando. Si nosotros, o si en, por ejemplo, 10 años, ustedes regresan 5 años y observan sus dictámenes, seguramente encontrarán puntos de mejora. Entonces, esta perito, bueno, la que emite este dictamen es una amiga mía y ella ahorita actualmente se encuentra trabajando es perito en fotografía. Bueno, aquí vamos con las fotografías. ¿Sí? ¿Cómo vamos con las fotografías? Pues igual vamos con un orden de general a particular. ¿Sí las ven? Sí. Ok, vamos con todas las que son parte del lugar de intervención, que la mayoría de los indicios son precisamente objetos de la víctima o tejido de la víctima. Oiga, Miss, yo tengo una pregunta sobre el trabajo. ¿Sí? Bueno, ve que nos había pedido fotografías Ujú. y bueno, yo por lo que entendí es que también pidió fotografías de embalajes. Sí. ¿Los puedo poner junto con las fotografías generales? ¿O aparte tengo que poner los embalajes? No, la puedes ir haciendo, por ejemplo, en este caso, si aquí, por ejemplo, tienes la fotografía de cómo está en el lugar tu indicio, pues aquí, posterior a esta, tomar la fotografía de cómo estás recolectando y de cómo embalaste. Ok. Bueno, entonces tengo aquí todas las fotografías. Posterior viene ya la necropsia, como les decía, pues actualmente el perito que hace la diligencia de levantamiento ya no asiste a necropsia. Sin embargo, hay un perito en anfiteatro, en este caso lo que es EMEFO, que ya, digamos, toma el trabajo pericial a partir de que el cadáver llega a esta institución. Si a ustedes, porque esos puestos también son realizados por criminalistas, si a ustedes les tocara ahora participar no en campo, más bien en la diligencia de necropsia, también es muy importante que aprendan a hacer su fijación fotográfica. Realmente la fijación fotográfica en este tipo de trabajos es de lo más importante.
Comenzamos con las lesiones. Son, como les decía, 27 lesiones, entonces aquí tengo una lesión. ¿Alguien la podría describir? Esa es una lesión de dermoabrasión. ¿Qué más? Y pues en el abdomen probablemente podría mostrar equimosis abdominal, pero todavía no empieza como que estar morado pues la abrasión. Todavía no empieza ni empezará porque el cadáver pues ya no Ujú. tiene ese proceso fisiológico, ¿no? Exacto. Pero ¿qué más? ¿Qué forma tiene? ¿Cuánto mide? Pues, ¿En qué región abdominal está en específico? bueno, la dermoabrasión está en lo que viene siendo la región, podría decirse que abajo de la base de los pulmones, del lado derecho, en el cuadrante del El área de hipocondrio derecho. Ok, ya la perdí, pero déjame encontrarla otra vez. Bueno, solo quedará en nuestra memoria. Ah, no, creo que Está estaba más bien. abajo. Ajá, sí, no, ya la encontré. Ajá, Esa es otra parte, ¿no? no, es la misma fotografía. Se supone que el Entonces, impacto fue en el abdomen. No, ya lo leímos arriba, pero bueno, igual no le pusimos mucha atención para que lo manejen ahorita, pero quiero que me den más información de la lesión. Ya nos dijo el compañero la región anatómica en donde se encuentra, nos dijo el tipo de lesión, ¿qué más? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? La Como dirección que circular. tienes hacia abajo, ¿no? De Ajá. arriba Bueno, hacia abajo, de arrastre. tendríamos que ver en dónde están los restos de piel que quedan cuando hay una excoriación de este tipo. Recuerden que eso es lo que muchas veces nos lleva a la orientación, es decir, fue de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero lo que sí sabemos es que es lineal. Son múltiples lesiones lineales. ¿Sí se dan cuenta? Ay, Sí. ok. ¿Qué tipo de objeto creen que produce esta lesión? El piso, Ajá, el asfalto, objeto exacto, duro. exacto. Vean esta, la 9, esta que está aquí. También, Esa es en la región axilar, ¿no? Como que axilar. sí, axilar, muy bien. Ok, bueno, tenemos igual equimosis, escoriaciones, y aquí tengo una fractura abierta, expuesta, ¿sí? También vemos los bordes. ¿Cómo creen que se realizó esta lesión? Si yo no les digo que fue de un atropellamiento, simplemente se las pongo, ¿qué podrían decirme de esta lesión? Como que tiene lesión ¿Mandé? ve que No te escucho bien. ¿Alguien? Es una lesión con bordes irregulares. ¿Qué más? Exposición Descripción del tipo. del hueso. Ajá, muy bien. eso No se escucha, Alexis, No, nada. no lo escucho. Se oye como muy entrecortado. Tal vez yo me escuchaba así hace rato. Es correcto. Bueno, etcétera. Aquí, ¿cómo es esta fractura? Esta que está aquí. ¿Sí la ven? y Es lamentable que Ay, no pueda el escucharse el bueno. compañero, porque seguramente por su profesión él podría darnos una opinión bastante interesante y completa de estas lesiones. ¿Por qué no lo escribes, Alex?
Bueno, aquí ya tenemos como tal la apertura de cavidades que observamos en la parte del cráneo. Infiltrado hemático. Hay infiltración hemática, exactamente, y cuando tenemos este tipo de características en la forma, en la parte externa del cráneo, seguramente vamos a encontrar también infiltración hemática en la parte del cerebro. Como que tuvo fractura de base de cráneo. No sé, aquí no me alcanza la foto como para determinar eso. No me atrevería a mencionarlo. Igual en la parte de arriba de mi necropsia estaba esta parte, ¿no? Y bueno, ya tenemos apertura de cavidad abdominal. Aquí ya vemos bien que los pulmones no están, al igual que el corazón, ¿no? Tenemos aquí ya cada una de las incisiones que se realizan en los órganos para poder ver si están en buen estado, si presentan alguna lesión, si también tienen infiltrado hemático. Aquí tenemos el corazón graso, por cierto. Ya, apertura del corazón. Y bueno, el resto del tejido, ¿sale? Tenía como 7 dictámenes para presentarles. Bueno, aquí ya tenemos la parte súper importante de la fecha y la firma y el nombre. Si no vayan a olvidar esta parte, no saben cuántas entregas de dictamen hacen los alumnos en donde omiten la parte de la firma. Un dictamen sin firma, pues igual va para papel reciclado, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Usted sabe actualmente los indicios, quién los transporta o por quién son llevados o si siguen siendo llevados por los mismos peritos? Porque, por ejemplo, anteriormente, o sea, uno embalaba, uno etiquetaba, fijaba y llevaba los indicios a las diferentes áreas, ¿no? Sí, Actualmente no lo sé, pero supongo que sigue siendo igual. mira, no sé, sabría decir, o sea, de los peritos que, bueno, más bien de los procedimientos que se hacen en campo, no sé. Lo que sí sé es los procedimientos que se hacen ya en diligencia de necropsia. Actualmente ven que les mencionaba que son peritos distintos a los que hacen la diligencia en campo. Los peritos que están ahorita trabajando en anfiteatro, en este caso CEMEFO, son ellos mismos los que realizan las fijaciones en la necropsia, son ellos mismos los que muchas veces hacen las tomas de muestra, embalan, etiquetan y preservan en bodegas especiales que hay en esta institución. Es decir, estos indicios quedan en esta institución donde se realiza la necropsia y únicamente son trasladados en el caso de que el Ministerio Público así lo requiera. Pero la verdad te mentiría si te digo ahorita en campo quiénes son los que realizan esto. Porque sí, efectivamente, anteriormente a nosotros nos tocaba hacer absolutamente todo y muchas veces incluso llevarle el indicio al laboratorio, cuando este trabajo tendría que ser del Ministerio Público, bajo cadena de custodia, por supuesto. Pero estas cuestiones de las vías económicas para apurarse y para que el peritaje salga, muchas veces traen muchísimos problemas. ¿Sí? Es que me llamó la atención porque estaba tomando una clase en donde decían que actualmente hay un protocolo, digamos, en donde dice que quien tiene que empezar la cadena de custodia y llevar los indicios es el policía ministerial, que ahora le llaman policía de investigación. Entonces yo decía, no, es que eso no sucede realmente porque el mismo perito embala y el mismo perito lleva, ¿no? Y sí, me pareció algo como muy importante para, objetable, digamos, en algún juicio, de haber perito, usted llevó los indicios, me explico, entonces ya no se cumplió con una cadena de custodia. Desafortunadamente no se hace, pero me llamó la atención, quizás ahorita ya sí lo están haciendo así, que no creo sinceramente, pero y estaría bueno, bastante interesante que se cuestionara, por ejemplo, si es que tuvieran algún docente que actualmente se encuentre trabajando en fiscalía, que le pregunten este tipo de información. Sí, justamente es muy importante. Y bueno, ya sabemos bien que uno de los puntos más débiles de las instituciones gubernamentales de impartición de justicia son las cadenas de custodia. No tienen una idea en cuanto, bueno, yo estuve en área de laboratorio y en campo también, pero en área de laboratorio no tienen una idea de
cuántas cadenas de custodia llegan sin estar bien llenas, Ujú. sin tener firmas, sin tener nombres, o incluso como utilizan machotes, los datos pertenecen a otra carpeta. Esto es un problema muy grande porque en verdad, si se concentrara el trabajo en lo que es una cadena de custodia, tendríamos las de perder la mayor parte del tiempo. Algo bien interesante, se los juro, no les estoy mintiendo. Me tocaron ministerios públicos que prácticamente me decían, Perito, ¿cómo molestas con tu cadena de custodia? Pero yo como laboratorio no puedo recibir ningún indicio si no viene debidamente llenada. Entonces ahí me ven literalmente atrás de los ministerios públicos solicitando que llenen bien la cadena de custodia. Uno de plano, así, se los digo textual, me dijo, es que yo no entiendo para qué quieres tu cadena de custodia. Si un perito, si un ministerio público no comprende cuál es la importancia de una cadena de custodia, estamos perdidos, amigos. Es por eso que ustedes deben irse capacitando aún en los detalles más específicos hasta la comprensión de estos procesos que son tan complejos. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. Lamentablemente, por fallas técnicas, y además de que nos profundizamos un poco más con el dictamen en campo, pero finalmente quise mostrarles primero el dictamen en campo, porque es el dictamen que ustedes van a realizar ahorita, ¿sale? Entonces, no sé si tengan algún comentario. En los 10 minutos que nos quedan, ustedes van a ir enviándome ahorita al grupo sus fotografías de la actividad, ¿sale? ¿Se acuerdan de la actividad que la expliqué al inicio? Que era, bueno, se suponía que debían escribir las diferencias y las similitudes, pero bueno, no les pude mostrar más de un dictamen. Entonces, ahorita lo que van a hacer es esquematizar el dictamen con sus partes rapidísimo. Van a poner lado derecho superior, van los datos generales del dictamen, abajo va la parte a quién va dirigida, el cuerpo, el planteamiento del problema, la metodología, etcétera. Entonces, hagan su esquematización de dictamen así general para que con eso les tomen en cuenta la actividad del día de hoy. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces no se desconecten, vayan elaborando, si quieren apaguen cámaras y micrófonos, vayan elaborando su actividad y ya las voy registrando. Sí. En el transcurso del día va a estar checando los dictámenes que enviamos. En el transcurso del día de hoy no los voy a revisar hasta hoy en la noche. Ah, bueno. Sí, ahorita tengo otras clases que no me permiten enfocarme únicamente en esta materia, pero Ah, sí, no se preocupe. sí, pero yo no se preocupen, les voy a ir registrando y les voy a ir avisando cuando ya haya revisado sus dictámenes. ¿Va? Ok. Ok, entonces ahorita los veo.
Vuelvan, por favor, y ahorita terminan. Ok. Les comento que eliminé la actividad 18 porque debían hacer una descripción de los oficios y realmente nadie hizo una descripción de los oficios, únicamente pusieron oficio 1 para petición, oficio 2 informativo. Eso no es una descripción, nadie la hizo, entonces mejor la eliminé. Entonces, solo les voy a registrar la 17. La 18 pasaría a ser la actividad que están realizando el día de hoy. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Sí. Hasta ahorita nos vamos a quedar entonces con 18 actividades. Con esa sería el total de actividades que vamos a evaluar. Por favor, no olviden hacer los ejercicios de aldea para que yo pueda tomarles en cuenta este 15%, que ya saben, no es decisión de sus docentes, es más bien decisión de la institución, que la aldea tenga un porcentaje para su evaluación, ¿vale? Su examen, entonces, lo estarían presentando, ¿les di fecha en la rúbrica? No me acuerdo. Bueno, su examen, es decir, su dictamen final, lo pueden hacer todavía correcciones respecto a lo que vieron el día de hoy en la clase de dictamen. Efectivamente, no hay fecha de entrega. Bueno, estarían entregando, por favor, su dictamen el día viernes. ¿Sí? Sí. Más bien, para el día jueves, el jueves todo el día, para que el día viernes yo tenga la oportunidad de revisar sus dictámenes y el día sábado yo ya pueda darles calificación. Ok. ¿El sábado vamos a tener clases, o sea, normales o solo son como calificaciones? No sé, déjame preguntarlo con la coordinadora, yo les mandaría mensaje, ¿va? Para confirmarles si nos vemos. No hay clase como tal, yo creo que nada más sería darles calificación. Entonces, por favor, su dictamen para el día jueves, todo el día, así jueves hasta las 12 de la noche. El viernes yo lo reviso y el sábado ya les tendría sus calificaciones. Okay. ¿Sí? Nos quedamos con 18 actividades, que es hasta la del día de hoy. Si ustedes tienen, más bien, revisen, ahorita les voy a volver a mandar foto de mi registro de actividades. La última, el último reclamo o corrección que podían hacer era la clase anterior. ¿Sí? Profesora, y yo tengo una duda, había 3 oficios que dejó de tarea para el día miércoles. Tienes razón, esa sería la actividad 19. Ok, son los 3 oficios.
Sí, los 3 oficios. Sería la actividad 19 y la 20, pues ya sería la entrega que acaban de terminar de su examen. Ok. Ahorita les mando fotos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ese es para el miércoles, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Lo pueden hacer incluso a mano, si quieren. ¿Pueden venir los 3 oficios en un mismo formato? Sí, Ok. claro. ¿Alguna otra duda? ¿No? No. Bueno, entonces cualquier información la estamos manejando por el grupo, ¿sale? Ok, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Bye. Adiós, niños. Bye.